Bien, entonces el título debe ser coherente con la formulación del problema, con el objetivo general y la hipótesis. Ahí vamos a ver, estas son las partes al interior del proyecto, ¿sí? El problema, objetivo e hipótesis. Entonces, ese título debe ser concordante con todas esas partes. Al final de cuentas es casi igual la redacción. Luego vamos a ver en qué varía, solamente en una palabrita o dos palabras, en cuanto a la redacción del título, el problema, el objetivo y la hipótesis. El título debe ser lo más breve posible, con un lenguaje claro, sencillo, corto y que abarque el tema que van a estudiar. Ahorita vamos a ver cómo se elabora un título. Se está pidiendo cada vez menos palabras para poder elaborar un título. Antes uno podía elegir la cantidad de palabras que uno quisiera, a veces salía 3, 4, hasta 5 líneas un título. Ahora no, ahora están pidiendo 15 palabras como máximo, ¿ya? Si fuera menos, mucho mejor. Con eso uno tiene que tener una capacidad de síntesis, poder decir lo que realmente queremos expresar o hacer en la investigación, ¿ya? No siempre es 15 palabras, depende del fondo concursable o donde ustedes participen. Hay algunos que les van a pedir seguramente máximo 20, máximo 18, pero en términos generales casi la mayoría está coincidiendo que no quieren más de 15 palabras. En un título nunca se usa abreviaturas ni siglas, ¿ya? Nunca pongan, por ejemplo, UNJBG, no, sino tienen que poner completo, Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes saber cuando tienen que redactar su título. Entonces, el título es el resumen, lo que representa o denomina un trabajo de investigación y se usa para fines de comunicación o clasificación. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes ya han hecho búsqueda bibliográfica, ¿verdad? En PubMed, en Google, donde han puesto sus palabras clave, ¿sí? O a veces han puesto frase, una oración, en fin, de lo que ustedes quieren buscar. Un artículo o un tema determinado, luego hacemos una búsqueda avanzada y nos vamos a para que la búsqueda sea más precisa, más específica, es justamente porque a través de los títulos nosotros podemos hacer nuestra clasificación o búsqueda o podemos comunicar directamente el tema que ustedes han investigado, por poder elaborar un buen título. Bien, entonces vamos a ver qué contiene un título. Un título va a contener 5 elementos básicos: el propósito, las variables, la unidad de estudio y el tiempo. Son 5 elementos que contiene todo título de proyecto de investigación. Acá vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Dice, bueno, el título que voy a hacer una determinación de las actitudes frente a la hija adolescente embarazada de familia de Tacna 2019. A ver, vamos a desglosar parte por parte si tiene estos 5 elementos. El primero es el propósito. El propósito en este caso viene a ser determinación. Esa es una palabra que nos indica qué es lo que queremos hacer. En este caso vamos a hacer una determinación de las actitudes. Es algo más que todo descriptivo, ¿ya? Algunas veces le vamos a poner riesgo, algunas veces relación, otras veces correlación, otros factores de riesgo, en fin. Este es el propósito de lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Es una palabrita, en realidad, que determina qué es lo que quieren hacer. Algunas veces prevalencia, otros incidencia, en fin. Esa palabra que ustedes utilizan como propósito me va a mí, a la evaluadora, a indicar qué prueba estadística quieren hacer o qué tipo de estudio es. Simplemente usando el término adecuado. Si a mí me ponen correlación, yo ya estoy pensando en la correlación de Pearson. Si a mí me ponen factores de riesgo, yo ya estoy pensando en O ratio o riesgo relativo, ¿sí? Si a mí me ponen prevalencia, estoy pensando en tasa de prevalencia por 1000 o por 100. Si así pone, entonces esta palabrita a mí me va a determinar, ¿sí? Como evaluadora que conozco investigación, me va a decir claramente qué
qué tipo de diseño van a hacer ustedes y qué estadístico directamente van a usar. Por eso algunas veces en algún concurso le van a decir a usted, ¿cuál es su propósito estadístico? Y ustedes no van a saber cuál es mi propósito. Este es el propósito. Determinación, factores de riesgo, correlación, prevalencia, no sé, depende qué cosa quieran ustedes utilizar, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vean qué término utilizar como propósito. Luego vienen las variables, ¿sí? Las variables ya viene a ser lo que ustedes quieren investigar, ¿no? En este caso, ¿qué cosa voy a investigar? Esta es una cualidad, una característica que voy a investigar. ¿Qué voy a investigar en este caso? Actitudes frente a la hija adolescente embarazada. Eso vendría a ser mi variable. Acá solamente tengo una sola variable. La unidad de estudio vienen a ser el conjunto de personas, animales o cosas en quienes se va a realizar el estudio. ¿Sí? ¿En quiénes voy a realizar el estudio? En padres de familia, ¿sí? Entonces voy a medir en los padres de familia las actitudes frente a su hija embarazada, ¿sí? Entonces esta unidad de medida es en quiénes, en quiénes. Lugar, obviamente en este caso, en Tacna, ¿no? Podría ser en un centro de salud, en un hospital, en un colegio, en un distrito, etcétera, ¿no es cierto? Eso depende dónde quiero hacer yo, ese es el lugar. Y el tiempo es el periodo en el cual voy a realizar mi estudio. Puede ser un año, meses, varios años, en fin, ¿ya? Entonces, estos 5 elementos deben estar presentes cuando ustedes elaboren su título. Hay algunos títulos que no necesariamente va el lugar y el tiempo, sobre todo cuando son estudios de tipo experimental. Normalmente no se coloca el lugar ni el tiempo, ¿ya? Porque un estudio experimental, el experimento, si ustedes lo hacen aquí, en la China, en la Cochinchina, donde quieran ustedes, es el mismo resultado. Así que no va a variar ese experimento si ustedes lo hacen aquí o allá. ¿Pueden especificar? Sí, también el lugar, no hay ningún problema, pero les vuelvo a repetir, no tienen por qué estar exactamente los 5 elementos, pero sí, al momento de redactar, ustedes tienen que, digamos, tener presente que al momento que les pregunten, ustedes tienen que tener bien claro cada uno de estos elementos, ¿sí? Muy raras veces, como les vuelvo a repetir, pueden prescindir de alguno de estos elementos, sobre todo el lugar y el tiempo. Lo que nunca debe dejar de estar son las variables, la unidad de estudio y el propósito. Eso sí, sí o sí tiene que llevar en un título de proyecto de investigación. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo otro título que se llama Relación entre el consumo de tabaco y cáncer broncogénico en una cohorte de 100 fumadores en Tacna 2015-2019. ¿Cuál sería mi propósito? La relación. Mis variables, acá sí tengo 2 variables, ¿sí? Depende del trabajo. Hay algunos trabajos de investigación, proyectos que van a tener una variable y otras veces 2 variables. Cuando hay relación, estoy hablando de 2 cosas. Tengo que relacionar 2 variables mínimamente, ¿ya? Por eso con la palabra relación me está diciendo, ya inclusive yo estoy pensando que cuando me hablan de relación yo tengo que usar un chi cuadrado. Ya esta palabrita a mí me tiene que orientar a saber qué prueba estadística voy a utilizar. Entre quienes las variables vendrían a ser consumo de tabaco y el otro cáncer broncogénico. Así que tengo aquí, mis variables serían 2, consumo de tabaco y cáncer broncogénico. Esas son 2 características, las variables son características que voy a estudiar. La unidad de estudio, ¿en quiénes? Dice, en una cohorte de 100 fumadores. Entonces, mi unidad de estudio sería la cohorte de 100 fumadores. ¿Dónde? En Tacna. ¿En qué tiempo? En 5 años, ¿no? 2015, 2019. Cuento este título, ¿cuántas palabras tiene? Tiene 17 palabras. Así que yo simplemente hago una selección de esto y ustedes en el Word, en la parte inferior va a aparecer la cantidad de palabras. Así que fíjense bien, también hagan un conteo, si es que también van a presentarlo a un fondo concursable para ir viendo qué palabras ustedes pueden ajustar si es que son muy precisos en determinar la cantidad de palabras. Otro ejemplo. Determinación de la dosis letal
de la sustancia X en ratas albinas seleccionadas en el Laboratorio Nacional periodo 2015. Mi propósito, determinación. Mi variable, dosis letal de la sustancia X. Unidad de estudio, ¿en quiénes? En ratas albinas seleccionadas ¿no? Entonces, ratas albinas de laboratorio. ¿En qué lugar? En el Laboratorio Nacional. ¿En qué tiempo? En el año 2015. Así que hago un conteo, acá tengo 19 palabras, ¿verdad? Entonces eso también al momento de redactar, igual tengo que hacer mis ajustes, de repente le quito la palabra periodo, que está de más 2015, con que le ponga suficiente, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios, así que cuando ustedes elaboren su título, por lo menos para el proyecto, para ustedes tienen que colocar los 5 aspectos, ¿ya? O criterios que deben tener un título. Así que me lo hacen completito, por lo menos para el proyecto. Ya para el momento de la publicación, ahí podemos de repente hacer algunas variaciones. Bien. A la próxima semana vamos a hacer una práctica. Hacemos hoy día la teoría siempre y a la siguiente hacemos la práctica para saber justamente de cada uno de sus trabajos cómo van a elaborar su título y todos los aspectos que hoy día vamos a tratar. Bien. Luego vienen los autores. El autor, ¿quién es autor? Autor, ustedes ya ya están avanzando y algunos de repente ya han terminado el curso de conducta responsable en investigación. Hay uno también de los capítulos que habla sobre el autor. ¿Quién es autor? ¿Verdad? Entonces, ahí está bien claro que desde el punto de vista científico, autor es la persona que cumple los requisitos considerados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Aquí está su página web del ICME, IG.org, ahí tienen ustedes también para revisar qué criterios son los que piden para poder cumplir y decir es autor o no es autor. Y nos pide este comité 4 requisitos, así que todos los que tienen que ser autores deben reunir estos 4 requisitos. No es que reúnan uno de ellos, sino los 4, ¿ya? Primero, deben ustedes aportar contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del estudio o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos. Eso quiere decir que desde el principio ustedes cuando están diseñando, haciendo el proyecto, están elaborando recién el diseño del estudio, luego también ustedes van a poder adquirir, digamos, hacer la adquisición de recolección de datos, de información para elaborar ese proyecto, luego van a tener que hacer análisis e interpretación de los datos, todas las etapas prácticamente tanto del proyecto como de la ejecución, es que recién se le puede llamar autor, así que tiene que participar en otras palabras, desde el proyecto hasta el final. También tiene que participar en la redacción del manuscrito o en su revisión crítica, contribuyendo a su contenido intelectual. Entonces, cuando ustedes redacten ya el informe final, eso quiere decir el manuscrito, el informe final, cuando ya se termine toda la investigación y tengamos que escribir el informe para publicarlo, sí, tiene que también participar, no solamente aparecer al final, sino tiene que ver en la redacción qué contribución hace, si corrige algo, alguna palabra, está bien, no está bien, le agrego este párrafo, no le agrego, en eso tiene que participar. Y también, si no es en la redacción misma, en la revisión crítica, porque hay algunos que también de repente tienen mayor experiencia, no lo redactarán, pero sino al momento de que ya esté redactado, lo revisa, lo corrige y agrega de repente también algunas cosas. El hecho es que tiene que contribuir en el contenido intelectual de la redacción del manuscrito. Segundo requisito. Tercer requisito, tiene que aprobar la versión final del trabajo que será publicado. Cuando ya esté completamente terminado, listo para publicar el informe final, ahí tiene que revisar esa versión final y opinar y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y aprobarlo finalmente. Luego, el cuarto requisito es aceptar, asumir la responsabilidad por todos los aspectos del estudio, asegurando que se investigarán y resolverán apropiadamente los cuestionamientos que pudieran surgir relacionados a la exactitud e integridad de cualquier parte del estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes publican, por ahí siempre cualquier publicación, previo a la publicación, siempre lo van a pasar a un software antiplagio.
Y también hay otras formas de poder evaluar si efectivamente este artículo, esta investigación es original. Si por ahí detectan alguna mala conducta de investigación, quiere decir que hay un plagio, o simplemente es un trabajo fraccionado, un salami, o de repente tienen algún tipo que hayan cometido algún error de tipo ético, sobre todo en la investigación, todos los autores tienen responsabilidad. Es decir, que los pueden sancionar si es que hubieran cometido alguna infracción, tipo plagio, por decir. Si detectan el plagio y ven que hay 3 autores, los 3 autores son responsables y pueden ir a ser sancionados justamente los 3. Así que asumen todos la responsabilidad si es que hubiera algún tipo de sanción. Por eso es importante que no los autores se colocan, bueno, porque estamos 5 del grupo y hemos empezado los 5 y uno desapareció, de vez en cuando apareció o no apareció, y lo tengo que poner hasta el final. No, cuando se trata sobre todo de trabajo de investigación y publicaciones, todos tienen que participar, ¿ya? De repente unos más, otros menos, pero y separarse de repente algunas tareas, ¿sí? El hecho es que desde el principio del diseño del estudio, al momento que redacten, revisen el informe final y asuman todas las responsabilidades en estos 4 requisitos, si han cumplido, recién se le puede llamar autor. Si es que no ha cumplido uno de estos requisitos, solamente ha aportado en uno de ellos, de repente solamente ha revisado el informe final y ha corregido algunas cosas, pero nunca no ha estado desde todo el momento de la redacción, ni tampoco ha visto nada cómo es el diseño del estudio, ni nada por el estilo, entonces esa persona se llama colaborador. Así que colaborador viene a ser cualquier participante que no cumpla estos 4 criterios consignados para las contribuciones realizadas, ¿sí? Entonces pueden ustedes poner al final de todo el informe los colaboradores, o se agradece la colaboración de fulano, sutano y mengano. Ya está. Entonces, el resto de los alumnos, de repente ustedes también igual, si ven que alguno no ha cumplido todas sus labores y solamente ha cumplido por ahí una que otra cosita, será colaborador y no se le pondrá al final de la publicación. Otro aspecto importante es el nombre de los autores, o sea, de ustedes. Cuando ustedes van a hacer publicaciones, inclusive desde el proyecto mismo, elijan su nombre científico, ¿ya? Todos elegimos en algún momento nuestro nombre científico, porque si no lo elegimos podemos cometer errores y al momento de publicar va a aparecer distintas formas de citar nuestro nombre. Acá vamos a ver un ejemplo. El autor se llama José Antonio Delgado Chávez, ¿sí? Cuando coloco todos mis 2 nombres y mis 2 apellidos completos, como normalmente usamos aquí en el Perú, ¿qué va a pasar? Normalmente nos van a citar siempre por el último apellido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las publicaciones, ya hemos visto más antes en la primera clase, que la gran cantidad de publicaciones son norteamericanas y europeas, y ahora son chinas. Entonces, la mayoría de los europeos y norteamericanos solo usan un apellido, y tienen 1, 2, hasta 3 nombres. Entonces, a nivel de todas esas revistas, sobre todo, el último aparece como apellido, así que lo consideran como que fuera nuestro apellido. Muchas veces los norteamericanos no conocen los apellidos o nombres latinoamericanos, sí, que muchas veces son propios de acá del país y no saben. Es igual que nosotros leemos artículos de la China y no sabemos si es nombre o es apellido. Nosotros no estamos familiarizados con ese tipo de nombres, ¿no? De las personas. Lo mismo pasa con ellos. No saben, ellos no pueden identificar cuál es nombre, cuál es apellido, ¿ya? Entonces, por eso se ha estandarizado a nivel internacional que el último que aparece para ellos es el apellido. El resto son nombres. Entonces, ¿cómo lo van a citar a este autor? Lo van a citar como Chávez, ¿sí? Y todo el resto van a pensar que son sus nombres. J-A-D. Para ellos, este autor se llama Chávez J-A-D. Así es como lo van a citar en los demás artículos.
Pero este autor de repente en una publicación utilizó así su nombre. En la siguiente puso José Delgado Chávez, solamente su primer nombre. En otra publicación va a poner el José Antonio Delgado. Acá ya será Delgado J.A. En otra publicación, este mismo autor va a poner José Antonio Delgado-Chávez. Entonces aquí lo van a citar como Delgado-Chávez J.D. En otro, solamente José Delgado-Chávez será Delgado Chávez J. En otro, Antonio Delgado-Chávez será Delgado Chávez-Chávez A. Fíjense, este mismo autor, la gran cantidad de formas que los van a citar en los distintos artículos o publicaciones que pudieran haber. Así que una misma persona puede tener distintas formas de ser mencionado en las referencias bibliográficas. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que ustedes elijan desde la primera publicación su nombre científico, ¿ya? Eso es lo que tienen que elegir ustedes y utilizar la misma forma en todos los manuscritos que manden para que puedan ser mencionados de la misma manera. Porque siempre luego hay un conteo de cuánto produce cada persona. Así que cuando publique esta persona de esta manera, lo citarán como Chávez. De repente ha publicado un artículo como este. Chávez J.D. tiene un solo artículo. De repente en otro ha salido como Delgado-Chávez J.D. Otro tiene otro artículo. Y así por acá otro. Entonces cuando suman son distintas personas, van a tener un solo artículo por acá, otro artículo por allá. En cambio, si utiliza la misma nomenclatura, la misma denominación, saldrá pues 3 o 4 en conjunto, ¿no? Y eso es bueno para que ustedes tengan una producción acumulada adecuada. Así que ustedes elijan. Si ustedes quieren que sus dos apellidos aparezcan en todas las publicaciones, tienen que utilizar el guión entre los dos apellidos, así como están en estos 3 últimos ejemplos. Si utilizan el guión entre los dos apellidos, automáticamente van a ser citados con sus dos apellidos, obviamente unidos con un guión. Eso significa que tienen que utilizar sí o sí los dos apellidos cuando utilizan el guión en unión de los dos apellidos. Ahora, los nombres, ustedes también igual eligen. Si quieren utilizar los dos nombres, utilizarán luego las iniciales de esos dos nombres. De repente solo quieren utilizar uno de los dos nombres, entonces ustedes elijan con qué nombre quieren ser mencionados para que utilicen la abreviatura solamente de ese nombre. Entonces, eso tengan en cuenta, como les vuelvo a repetir, cuando hagan las publicaciones, no desde el proyecto, más que todo cuando ya publiquen el artículo científico final de su informe ya final de investigación, sobre todo cuando envíen a revistas internacionales, ¿ya? La otra persona que deben ustedes siempre mencionar es el asesor o mentor. El asesor es la persona que posee un mínimo grado de bachiller. O sea, ustedes desde bachiller ya pueden ser asesores. Y es el que aporta significativamente en el proceso de elaboración de la investigación, ¿sí? Es el que le va a estar orientando, guiando, dando consejos de cómo tienen que elaborar desde el proyecto y a veces solamente durante el desarrollo de la investigación. Cuando termina la investigación hasta la publicación, ahí terminó su labor. ¿Listo? Terminó, chao con el asesor y no más nos vemos. Entonces, desde el inicio hasta el final de la publicación. A eso se le llama asesor. Es el que les va a acompañar y orientar dentro de la elaboración de esa investigación, sea tesis o cualquier investigación. En cambio, mentor es la persona que les va a guiar a un estudiante o a profesionales al inicio de su vida profesional, de su carrera, sobre todo profesionales jóvenes, para el desarrollo individual, profesional y científico, y esto suele ser a largo plazo. Esto no involucra solo una investigación. El mentor es cuando les va a guiar durante un proceso largo, que les va inclusive ustedes pueden acudir a su mentor en varias ocasiones cuando realicen distintas investigaciones. Normalmente el mentor es una persona ya de mucha experiencia en un área determinada, principalmente en investigación, donde ustedes van a acudir constantemente a que les oriente, les guíe, les asesore,
en cómo pueden hacer una investigación X, hacer su proyecto, ejecutarlo, terminan ese proyecto, lo publican y vuelven a hacer otra investigación y siguen acudiendo a esa persona en distintas ocasiones. No solamente para asuntos de investigación, muchas veces para consejos de tipo profesional. De repente yo termino la carrera y luego no sé qué especialidad voy a seguir. Puedo acudir a mi mentor y él me puede orientar, inclusive dar los pros y contras de alguna especialidad, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. El hecho que el mentor generalmente es progreso, tanto profesional, académico y científico de su mentoreado. Eso se llama la persona a quien va a guiar, ¿sí? Entonces el mentor es una persona de más largo plazo, distinto al asesor que solamente es para una investigación. Bien, con esas indicaciones ahora vamos a entrar al primer tema propiamente del proyecto de investigación, y el primer punto que siempre se trata es sobre el planteamiento del problema. Muchas veces ustedes lo van a encontrar como descripción del problema, identificación del problema, al final de cuentas es lo mismo, ¿ya? Entonces, como les digo, lo pueden encontrar con los tres nombres. El hecho es que ustedes tienen que mencionar de qué problema estamos hablando para hacer una investigación, ¿no? Siempre toda investigación parte por un problema que existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a redactar yo el planteamiento del problema? Primero, yo tengo que, al momento de tener una idea de investigación, puedo tener dos ideas o varias ideas, hago mi calificación con Finner y finalmente me quedo con una de ellas. Me quedo con una de ellas porque también he evaluado que efectivamente proviene de un problema importante de mi región o de mi profesión o de algún aspecto que yo quiero finalmente analizar e investigar, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que decir de dónde viene como problema o cuál es el problema de investigación que ustedes han identificado y el cual tienen que escribir, redactarlo, identificarlo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo tienen que ustedes plantear ese problema de investigación? Primero tenemos que elaborar qué se sabe de ese problema. Para eso hemos buscado en los antecedentes, en otras bibliografías relacionadas o semejantes a esa investigación, que es lo que ustedes han buscado, para poder saber qué se sabe, cuánto ya han investigado de eso y qué es lo que han encontrado en esas investigaciones. Así que primero tenemos que elaborar un solo párrafo, puede ser uno o varios, pero de preferencia en un solo párrafo ustedes van a presentar o describir el problema de investigación evaluando críticamente su magnitud y distribución, indicando en qué áreas geográficas o qué grupos de la población han sido afectados por esta población. A eso llamo como magnitud y distribución. También pueden indicar las causas probables de ese problema y también las soluciones posibles que han encontrado frente a ese problema. Todo esto lo voy a encontrar yo con otras investigaciones previas, ¿sí? También puedo encontrarlo en páginas web de esos temas determinados. Suponiendo que quiero hablar sobre, no sé, pues se me ocurre sobre el coronavirus. Buscaré sobre coronavirus todas las publicaciones, sobre todo de China, donde ha partido esta enfermedad. Ahí tienen múltiples investigaciones para ver cuál ha sido la magnitud y la distribución. Si quiero hablar de coronavirus a nivel de acá de Tacna, del Perú, buscaré pues las páginas del Ministerio de Salud, donde han publicado justamente cuál es la magnitud, o sea, la cantidad de personas que han sido afectadas por el coronavirus y cómo está distribuido de acuerdo a las áreas geográficas de todo el país, en qué departamentos más han sido afectados, en qué grupos de población han sido afectados más, de repente en los adultos mayores, más en las personas que han tenido comorbilidades, en fin, cuáles fueron las causas probables del problema del coronavirus y quiénes o qué, por qué ha ocasionado más, de repente más la pobreza, el hacinamiento, el mayor tránsito, la falta de uso de EPPs, etcétera, ¿no? Y qué soluciones posibles ha habido. Entonces, estos aspectos que hay que tratarlos respecto al problema de investigación, tengo que describirlos y escribirlos de esa manera. Puede ser en un solo párrafo, no tiene por qué escribir todo un libro, un montón de páginas, ¿no? Tiene que ser en un solo párrafo, tratar de concretizar algo breve y concreto, simplemente relacionando estos aspectos, ¿sí? Entonces eso se saca netamente
como les vuelvo a repetir, ya de publicaciones de páginas oficiales, como el Ministerio de Salud, UNICEF, la OPS, etcétera, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática, de ahí se sacan las estadísticas que hay que mostrar inclusive, ¿ya? Obviamente tenemos que describir ese problema a nivel internacional y nacional. No se olviden siempre, ¿no? Siempre es un panorama a nivel mundial cómo está ese problema. Si estamos hablando de COVID, ¿qué ha pasado a nivel internacional? ¿Sí? En la China, en Europa, en Estados Unidos, ¿cómo está? Y luego a nivel nacional, las mismas estadísticas tenemos que también mencionarlas aquí en el Perú, cómo está ese problema a través de datos cuantitativos y cualitativos. Para eso tenemos que sacar estadísticas, no solamente decir el coronavirus es un problema que ocasionó mayor mortalidad, morbilidad, no. ¿Cuánto de esos problemas? ¿Cuál es la tasa de prevalencia, la mortalidad, etcétera, etcétera, de ese problema que estamos tratando? ¿Sí? Entonces, en cifras, si no hay cifras cuantitativas, números, podemos hablar de datos cualitativos, es decir, cuánto ha ocasionado de daño o cuáles son sus causas y de repente cuáles son las soluciones también que han tomado en cuenta. Así que estos dos aspectos es de lo que ya se sabe, lo que ustedes han encontrado en todo lo que ya han buscado. Una vez que pasan a describir todo lo que ustedes han encontrado de lo que ya otros autores han podido estudiar o lo que dicen las instituciones formales de las estadísticas, luego, como tercer párrafo, tenemos que escribir lo que aún no se sabe. ¿Qué no se sabe de ese problema? ¿Sí? No todo se sabe. Siempre debe quedar claro y explícito los vacíos del conocimiento existente, ¿no? Porque no todo se sabe. Siempre hay algunas cosas que de repente no se conocen. De repente hay controversias, discrepancias entre un estudio y otro. De repente un estudio dice una cosa y otro estudio dice lo contrario, así que ahí puede haber controversias o discrepancias. Eso, cuando hay discrepancias o controversias, es muy importante que ustedes sigan haciendo estudios para poder corroborar cuál de los dos extremos, digamos, de afirmación son las verdaderas en un escenario que ustedes van a estudiar. Y obviamente la evidencia no conclusiva. Si hay algo todavía que está pendiente, no se conoce, no se ha estudiado, no hay una evidencia conclusiva, ahí también hay un punto, digamos, importante donde pueden ustedes hacer el estudio. Y también tienen que indicar qué no se ha logrado conocer, determinar, verificar o probar y qué sigue siendo una interrogante, qué vacío todavía existe para poder decir efectivamente no se conoce de que ocasiona mayor mortalidad, morbilidad, pero aún no se conoce esto y lo otro y lo otro. Es lo que tengo que poner como un tercer párrafo. Así que prácticamente en planteamiento del problema puedo tener un solo párrafo, dos párrafos y tercer párrafo. O sea, con 3 párrafos que pueda indicar en una sola página o 2 páginas, suficiente para yo poder decir y mencionar sobre el problema de investigación. No es sencillo al principio redactar, pero ustedes hagan ahora el ensayo con el tema que van a elegir. Ahora, ¿cómo debo escribir ese planteamiento del problema? Eso debe ser conciso y deben ustedes escribir estos 3 puntos que les acabo de decir anteriormente, esenciales, en una o en 2 páginas. No tendrían por qué extenderse demasiado. Traten de concretizar todo lo que quieran mencionar lo más directamente al tema que van a investigar, ¿ya? No se vayan por las ramas, vayan directo al grano con el tema que piensan investigar. Que sea lo más sencillo como sea posible. No traten de utilizar palabras muy rimbombantes, muy rebuscadas. Tiene que ser un lenguaje sencillo que cualquier persona lo pueda entender. Porque normalmente los jurados que ustedes les van a calificar un proyecto no siempre son médicos, ¿ya? Puede haber algún, de repente, profesional que sea, por decir, un estadístico. Un estadístico no va a conocer la terminología médica, así que tienen que utilizar lo más posible palabras sencillas que puedan entender cualquier persona que quisiera revisar su proyecto. Los diferentes aspectos deben ir lógicamente relacionados y en secuencia. Cuando estoy diciendo en secuencia, por ejemplo, si ustedes van a poner estadísticas a nivel internacional y luego a nivel nacional, obviamente primero tiene que ir la información internacional y luego la información nacional. Eso se llama que haya una secuencia lógica, ordenada.
Y en todo el planteamiento del problema, sea en esta una o dos páginas, todos los párrafos tienen que tener referencias bibliográficas. No solo una, en cada párrafo puede haber varias referencias bibliográficas, como van a mencionar estadísticas u otros aspectos que ya han encontrado otros autores. Obviamente tengo que mencionar y referir a esos autores de los cuales pertenece y he extraído esa información. Por más que yo diga con mis palabras algo que dijo otro autor, de repente de diferente manera, pero es lo mismo, simplemente le he cambiado, he parafraseado, como dicen otros, igual tengo que poner la referencia bibliográfica del autor original. Normalmente se comete errores. Vamos a ver qué errores son los que ustedes cometen. Normalmente no describen el problema desde el contexto internacional y nacional, ¿sí? Entonces simplemente hablan del problema de investigación, pero no dicen cómo está ese problema a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Cuáles son las cifras de mortalidad, de morbilidad, de daños ocurridos, de las causas que ha pasado, en qué porcentaje, en qué tasa, en fin? Tiene que haber cifras también que me mencione cómo está a nivel internacional y a nivel nacional. Si no hay cifras, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, tiene que mencionar cómo está a nivel de todo el mundo y cómo está acá en el Perú. Si pudieran incluir también datos regionales, excelente. Pero si no los hay a nivel regional, mínimamente en el Perú. Y si no hay nada en el Perú, igual tienen que decir, no existe ninguna información a nivel nacional. Muchas veces no se centran en las variables de estudio. Ustedes han visto que desde el título ustedes ya tienen identificado sus variables de estudio. Así que el planteamiento del problema, todo en función a la variable de estudio. ¿Ya? Entonces, tiene todo el problema que hablan durante esa una o dos páginas relacionado a la variable de estudio. Muchas veces falta la concordancia con el título. Le ponen un título y en el planteamiento del problema hablan cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el título. Así que ustedes fíjense bien en el título que han puesto, en la variable de estudio que han utilizado desde su título, para que ustedes, en función a esos dos aspectos, hagan la redacción de todo el planteamiento de su problema. Cuando ustedes terminan de elaborar todos esos tres párrafos, esos tres principales aspectos, al final van a terminar con una pregunta. Esa pregunta se llama formulación del problema, es decir, que ustedes van a terminar con su pregunta de investigación. Así que la pregunta de investigación se llama formulación del problema. Muchos hablan como un capítulo, un punto separado, pero no es un punto separado, simplemente dentro del planteamiento del problema, al final terminan con una pregunta. Ustedes dicen el problema del coronavirus, aquí a nivel mundial fue así, asá, en el Perú también ocurrió aquí, acá. Sin embargo, me pregunto, ¿cuál es la prevalencia y la tasa de mortalidad del coronavirus en Tacna? De repente esa es mi pregunta, ¿no es cierto? Todavía no hay ninguna investigación al respecto aquí y yo quisiera saber cómo está el problema del coronavirus en Tacna. Por lo tanto, termino diciendo la pregunta de investigación que yo me voy a plantear. Así que es la fórmula. ¿Qué cosa es la formulación del problema? Simplemente es un enunciado de una o más proposiciones en forma de pregunta, cuya respuesta o solución darán origen al desarrollo de la hipótesis. Así que mi pregunta de investigación va a ser mi formulación del problema, que debo poner al final de esos tres párrafos que ya les había mencionado anteriormente. Para elaborar mi pregunta de investigación, obviamente existe una metodología para poder redactar. Primero tengo que ver tres puntos principales en mi elaboración de pregunta. Primero, quién y dónde, dónde voy a realizar mi investigación. ¿En qué población? Quiero decir, ¿en qué población voy a hacer y dónde voy a realizar esta investigación? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que voy a realizar? O sea, ¿qué intervención o cuál es mi control o mi grupo con el cual voy a comparar? Y cómo es el desenlace, ¿ya? Quiere decir, cuál es la consecuencia de ese problema de investigación, ¿ya? Acá vamos a poner un ejemplo. Primero tengo que verbalizar mi idea de investigación. Como primero solamente lo tengo como idea, tengo que llevarlo luego a verbalizar esa idea
o prácticamente a ordenar o formalizar mi idea. Por ejemplo, quiero hacer un estudio en el cual el lavado de manos, quiero demostrar que puede ser más beneficioso en términos de infección para COVID en el personal del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, si es que se usará alcohol gel. Eso quiere decir, quiero yo comprobar o demostrar que más importante, es más beneficioso que los trabajadores, el personal del Hospital Hipólito Unanue, se lave más las manos en lugar de que esté usando alcohol gel. ¿Ya? Eso es lo que quiero investigar. ¿Cómo voy a verbalizar mi idea? Primero quiero saber en quién y dónde voy a hacer la investigación. Y acá dice, en el personal de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, ¿no es cierto? Eso quiere decir, esa es mi posición problema, ¿ya? En quiénes voy a realizar el estudio. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a comparar el lavado de manos, que va a ser mi intervención, versus el grupo control, que va a ser el uso de alcohol gel, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer, una comparación. ¿Y cuál es mi desenlace, o sea, mi consecuencia de este problema? Es la infección de COVID, ¿no? La infección de coronavirus, ¿ya? Eso vendría a ser el desenlace. Entonces, yo estoy prácticamente triangulizando mis 3 puntos para poder elaborar recién mi pregunta de investigación. Luego, toda esa verbalización de mi idea lo tengo que llevar a la palabra pico, ¿sí? Pico proviene de las 4 siglas. P de población, y en este ejemplo claramente voy a hacerlo en el personal de salud del Hospital Hipólito Unanue. Y que vendría a ser la intervención. ¿Cuál es la intervención que voy a evaluar? Voy a evaluar el lavado de manos. ¿Con qué lo voy a comparar? La letra C de comparador, con el uso de alcohol gel. ¿Y cuál es mi efecto? O viene de outcome. Outcome, que en inglés significa efecto, ¿no es cierto? Por eso viene la palabra O, y estas son las siglas de la palabra pico. El efecto vendría a ser la infección por coronavirus. Así que este es un ejemplo en el cual recién voy a llevar mis palabras de investigación inicial, de mi idea de investigación, de lo inicial que estoy haciendo, verbalizando mis ideas y presentando en 3 aspectos importantes para poder luego reconocerlo y ubicarlo en las palabras pico. Estas palabras pico obviamente solamente se utilizan cuando se compara con algo, cuando hay prácticamente un estudio de tipo comparativo. Si es un estudio de tipo descriptivo, no va a aplicar esta palabra, pero vamos a tratar de igual de reconocer cómo podríamos armar nuestra pregunta. Y finalmente vamos a ensayar la pregunta. En este caso, ¿cómo elaboraríamos nuestra pregunta aquí? Sería, ¿cuál es el beneficio del lavado de manos comparado con el uso del alcohol gel en la infección de coronavirus en el personal de salud del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces está mejor elaborado, más entendible de esa manera. Así que, ¿cuál es el beneficio del lavado de manos comparado con el uso de alcohol gel en la infección de coronavirus en personal de salud del Hospital Hipólito Unanue? Una vez que ya tengo mi pregunta de investigación, recién paso luego a justificar la investigación. Acá tengo finalmente, después de la pregunta de investigación, tengo que justificar por qué y para qué voy a hacer esa investigación. Siempre hay un motivo, ¿no?, por el cual he elegido. Eso les va a ayudar muchísimo cuando ustedes hagan o han elaborado su tabla de Finer, ¿verdad? Ahí ustedes van a tener que decir por qué y para qué se va a realizar la investigación, y tienen que exponer obviamente sus razones, ¿ya? Ahí también pueden usar solo un solo párrafo, que escriban muchísimo, o un solo párrafo que digan por qué y para qué. Rápidamente pueden ustedes decir las razones por las cuales ustedes han elegido o van a realizar esta investigación. Así que acá ustedes deben fundamentar la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinde un aporte al conocimiento existente, además de describir la situación problema, y debe quedar muy claro y explícito los vacíos del conocimiento existente sobre el problema y la controversia existente y la evidencia no conclusiva, ¿no? De repente hay un vacío, ustedes indicarán porque existe un vacío de la investigación o del conocimiento,
o de repente existe controversia, esa es una buena justificación, porque todavía hay unos que dicen que sí ocurre, otros que no ocurre de tal manera, hay una controversia. Esa es una justificación importante y obviamente una evidencia no conclusiva, quiere decir que no se sabe todavía por qué ocurre algo. Entonces, acá también deben indicar cómo se utilizarán los resultados, o sea, para qué están haciendo. De repente para establecer un programa de intervención, para evitar que siga ocurriendo tal o cual cosa. Entonces, siempre para qué van a servir esos resultados de su investigación y quiénes serían los beneficiarios. Entonces, estos aspectos se utilizan para hacer una justificación. ¿Por qué van a hacer ustedes esa investigación? Tiene que darle relevancia, importancia y resaltar bastante por qué han elegido ustedes hacer esa investigación. Esta es de una utilidad muy importante porque cuando uno escribe una justificación, esto depende muchísimo de que les aprueben o les rechacen su investigación. ¿Ya? Sobre todo cuando ustedes están en fondos concursables, es muy importante que este parrafito que ustedes escriban sirva, que esté bien sustentado de tal manera que les van a aprobar o rechazar su investigación. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a hacer una investigación que han hecho muchos trabajos al respecto y ya se sabe de antemano qué es lo que van a encontrar, les van a decir justamente eso. ¿Para qué vas a hacer si ya se sabe? Otra vez vas a hacer lo mismo, si han hecho cantidad de estudios de lo mismo, no vale la pena. Así que de antemano no van a poder saber cómo justificar. Por eso es muy importante que cuando ustedes elijan algún tema, es preferible que exista todavía algún vacío o haya una controversia o simplemente haya una evidencia no conclusiva. Esos aspectos son muy importantes. No simplemente decir, bueno, se ha estudiado en todas partes del mundo, pero no hay nada de información en Tacna, por eso lo voy a hacer. No es una justificación importante. Tiene que decir algo que está justamente acá en rojo, que existe por lo menos cualquiera de esos 3 puntos, o alguna otra justificación muy importante, de repente que tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud pública. Aquí ocurre mucha morbilidad y mortalidad y es muy importante aportar conocimiento al respecto, etcétera. Tiene que haber una justificación que realmente convenza a los jurados por qué es importante o por qué se debe hacer o no hacer la investigación que ustedes han elegido hacer. ¿Por qué y para qué? No se olviden. Los errores que normalmente se cometen en la justificación es que se confunde mucho con el respaldo con los objetivos. ¿Ya? No es lo mismo una justificación con los objetivos. Después vamos a hablar de los objetivos. Tampoco se menciona el para qué, siempre mencionan por qué se hizo o por qué han elegido este tema, pero nunca dicen para qué. Puede servir para políticas públicas, para evitar que ocurran más muertes o para que los pobladores sepan en cómo evitar tal o cual enfermedad o lo que quieran ustedes estudiar. No sé para qué. Siempre hay un para qué. Cuando ustedes hoy han terminado toda la investigación, más o menos saben desde el proyecto inclusive qué cosa pueden encontrar en función a lo que otros han encontrado y decir para qué cosa lo van a utilizar o van a utilizar estos resultados. Todos estos aspectos que acabamos de hablar, tanto el planteamiento del problema con la justificación y la pregunta de investigación, ustedes lo van a encontrar en los artículos que están revisando en el acápite que dice introducción. En todo artículo de investigación siempre hay una introducción. Así que revisen esas otras introducciones de esos otros artículos que son semejantes al de ustedes y fíjense en qué sentido lo han redactado. Entonces, más o menos les va a guiar. Ellos solo exigen copia, o mejor dicho, redactan en menos de una página, a veces hasta en media página, todos estos aspectos que acabamos de tratar, y así que les va a orientar más o menos para ver cómo ustedes tienen que redactar su planteamiento del problema, su pregunta de investigación y finalmente su justificación. Todo esto también no es un trabajo insulso. Cuando ustedes realicen su artículo final de investigación, cuando redacten la introducción, todos estos aspectos que acabamos de hablar, todo va a ir en la introducción. Así que en el proyecto se llamará planteamiento del problema y justificación, y en el artículo científico que vamos a redactar al final se llamará introducción. A ver, no sé si me alcanza tiempo. Sí, todavía me alcanza tiempo para revisar
los objetivos. Veamos qué cosa es un objetivo de la investigación. Es otro punto muy importante que ustedes tienen que elaborar en su proyecto. El objetivo es uno de los principales conductores del proceso de la investigación y va a cumplir su función teniendo en cuenta las siguientes cualidades, ¿sí? El objetivo en sí es orientador. ¿Sí? Siempre se formula en un tono afirmativo a través de un verbo en infinitivo, ¿no? Elaborar, comparar, ¿sí? Determinar, relacionar. Es un verbo que nos va a indicar en tono afirmativo qué es lo que queremos hacer en esta investigación. Se va a limitar a recursos disponibles, tiene un orden metodológico y debe ser evaluable, mesurable, alcanzable, observable, verificable y comprobable. Es decir, que debe ser medible. Un objetivo tiene que medirse. No puedo tener un objetivo así ideal, subjetivo, ¿no? Que me viene a la cabeza, no. Después tengo que saber cómo tengo que medir. Por ejemplo, medir la tasa de prevalencia del COVID. Entonces, ¿cómo voy a medir? A través de la tasa de prevalencia. Identificar los factores socioeconómicos del COVID. O sea, ¿a través de qué voy a medir factores socioeconómicos? ¿No? A través del grado de instrucción, de la ocupación de la persona, etcétera. Habrá otros indicadores. Entonces, es una expresión en verbo que finalmente lo voy a medir y lo que me indica qué cosa es lo que voy a hacer en mi investigación. Cuando tengo objetivos, siempre tengo objetivo general y objetivos específicos. Entonces, el objetivo general, ¿sí? Es una afirmación, es una sola, puede haber una o dos. Generalmente solo hay un solo objetivo general. ¿Y qué cosa es un objetivo general? Bueno, acá me va a definir explícitamente lo que se quiere alcanzar como logro general de la investigación, ¿ya? Es lo que finalmente lo que quiero alcanzar. El objetivo general es la meta final del trabajo investigativo y abarca la totalidad de todo el proyecto. Y responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a investigar? Esa pregunta me la tengo que hacer para poder redactar mi objetivo general, ¿ya? Luego los objetivos específicos, más bien me definen los logros particulares o parciales que se quieren alcanzar en el proceso investigativo, me va a ayudar a concretar el objetivo general, me va a permitir describir los resultados intermedios, los que sumados dan respuesta al problema de estudio, me va a expresar las acciones y operaciones necesarias que se tienen que llevar a cabo para llegar al objetivo general y se puede plantear dos o más objetivos específicos a partir del objetivo general. Así que los objetivos específicos solamente es como desglosar el objetivo general. Obviamente no tienen que ser muchos. Pueden ser suficientes 2, 3, 4, ya ustedes deciden. No es que haya un número determinado. Eso ustedes deciden cuántos objetivos específicos pueden tener y depende obviamente del tipo de investigación. No es que haya necesariamente que poner 2 o 3, ¿no? Es un número indeterminado. Ustedes simplemente eligen, pero no traten de desglosar en demasiadas partecitas, ¿ya? Como son logros particulares o parciales del objetivo general, obviamente los tengo que ir desglosando por partes, pero no debo ser tampoco demasiado detallado, ¿ya? Hay verbos que se utilizan comúnmente, sea para un objetivo general o sea para objetivos específicos. Normalmente para un objetivo general se utilizan los siguientes verbos: determinar, establecer, analizar, demostrar, proponer. Existen muchos más, no es que sean los únicos, ¿ya? Para objetivos específicos utilizamos identificar, medir, relacionar, describir, conocer, explicar, diagnosticar, diseñar, aplicar, verificar, contrastar, experimentar. Así que tenemos muchos más. Estos solamente son los ejemplos de los que más se usan, ¿ya? Ahora, no es que sean exclusivamente para objetivos específicos y estos exclusivamente para objetivos generales. Se pueden utilizar indistintamente. Lo que pasa es que estos objetivos generales son los que más, digamos, como su nombre dice, más general, ¿no? No es algo específico, algo propio. Por eso es que lo utilizamos más para objetivo general. Así que, pero pueden utilizarlo también indistintamente, vuelvo a repetir, ¿ya? Así que estos objetivos, mejor dicho, estos verbos, ténganlos en cuenta cuando ustedes tengan que utilizar. No repitan un solo verbo para todos los objetivos específicos, ni desde el general. A veces solamente utilizan uno solo, determinar, determinar, determinar. No se ve bien eso. Traten de mezclar varios de los distintos verbos que podrían tener acá como ejemplo y obviamente existen muchísimos más.
Errores que no deben cometer ustedes, ¿sí? Debe concordar siempre los objetivos con el título, el problema y la hipótesis. No tiene que ser algo diferente, ¿ya? Debe concordar con las variables que han elegido ustedes para estudiar. No deben poner excesivo número de objetivos, traten de elegir unos cuantos y tienen que poner en orden también los objetivos, en un orden, no pongan en desorden, ¿ya? No cometan estos errores que normalmente se cometen, tengan en cuenta eso. Acá vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué digo que debe concordar el título con el problema y con el objetivo general? Vamos a poner un ejemplo. Mi estudio se llama Influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual de una población de jóvenes tacneños. Mi pregunta de investigación o problema de investigación, si es una pregunta, va a ser idéntico al título. Mira, fíjense que es idéntico, influencia del servicio militar. Y acá, desde acá hasta el final es idéntico. Solo le agrego una pregunta. ¿Existe influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual de una población de jóvenes tacneños? Obviamente signos de interrogación para que sea pregunta. Así que es idéntico. Cuando ustedes elaboren su título con su problema, debiera ser idéntico, solo que el problema está formulado en pregunta. El objetivo general es también idéntica a la redacción. Miren, fíjense que desde acá el título, influencia del servicio, acá abajo también está idéntico, influencia del servicio, todo igualito, pero le antecedo un verbo, dice, evaluar si existe influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual de una población de jóvenes tacneños. He antecedido un verbo, así que el título, el problema de investigación y el objetivo deben ser muy semejantes en cuanto a su redacción, solo que el título tiene su preposición, su propósito, perdón, el problema su pregunta y el objetivo su verbo, ¿ya? Así que este es un ejemplo clarito como ustedes tienen que elaborar y que sea concordante los 3 puntos, título, problema o pregunta de investigación y objetivo general. Terminamos con la formulación de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta. Si nosotros tenemos una pregunta de investigación que vendría a ser la formulación del problema, obviamente esa pregunta debe tener una respuesta. Y yo desde el proyecto de investigación ya puedo tener una respuesta tentativa. Es probable que encuentre esa respuesta al problema que me he planteado, a mi pregunta de investigación. Así que las hipótesis vendrían a ser proposiciones o afirmaciones comprobables que podrían ser posibles soluciones al problema que me he planteado. Deben expresar relación entre variables contrastables y redactadas con aseveraciones en términos claros y en tiempo presente. Todo el proyecto normalmente lo redacto en tiempo futuro, porque es algo futuro que voy a hacer. Sin embargo, la hipótesis es la única parte donde se habla en tiempo presente. No todos los proyectos de investigación deben llevar hipótesis, por si acaso. Hay investigaciones o proyectos de investigación de tipo descriptivo que no necesitan hipótesis, ¿ya? Pero cuando sí voy a relacionar o utilizar dos variables de tipo relación, ¿sí? O correlación, o asociación, o comparación, o lo que quiera yo utilizar cuando voy a relacionar dos variables, ahí sí tiene que haber una hipótesis, ¿ya? Así que tenemos que tener bien claro que si es un estudio descriptivo donde tengo una sola variable, no necesito hipótesis. Así que no siempre en todos los proyectos deben tener hipótesis. Hay que tener bien claro en eso. Veamos acá el ejemplo, por ejemplo, de problemas o preguntas de investigación que no requieren hipótesis porque solamente está haciéndose pregunta de una variable. Por ejemplo, ¿qué es tal cosa un X? No requiere porque voy a tener que hacer un estudio descriptivo. ¿Cómo se viene dando X? ¿Cuáles son las características de X? ¿Desde cuándo se da X? ¿Cómo se ha venido dando X? Estas preguntas de mi problema de investigación son descriptivas con una sola variable que es la variable X. Podría ser X cualquier problema. Así que este tipo de preguntas no requieren hipótesis. Estos estudios no solamente son descriptivos, también algunos los llaman exploratorios. Pero si voy a tener comparación de dos
variables, una variable que se llama X y una variable que se llama Y, entonces ahí sí estoy frente a estudios observacionales analíticos. Después en otra clase vamos a ver los diseños de investigación, pero el hecho es que estudios observacionales o analíticos es cuando tengo que relacionar dos variables o tengo que utilizar dos variables, ¿sí? Por ejemplo, mi pregunta sería, ¿qué relación existe entre X y Y? Mi hipótesis sería la respuesta, existe una relación directa y significativa entre X y Y. Mi pregunta, ¿cuál es la relación que se da entre X y Y? Mi hipótesis, mi respuesta, existe una relación significativa entre X y Y. Mi pregunta, ¿cuáles son causas de Y? Mi respuesta, las causas que generan Y son tal y tal y tal, puedo redactar. ¿Qué factores han generado Y? Entonces, Y ha generado por A, B y C. ¿Por qué X produce Y? Los efectos producidos en Y se deben a tal y tal, tal cosa. ¿Qué efectos produce X en Y? X produce efectos significativos en Y. ¿De qué manera influye X en Y? X influye significativamente en Y de tal manera. ¿Cómo influye X en Y? X influye significativamente en Y de tal forma. ¿En qué grado favorece X a Y? X favorece significativa en Y de tal forma. Fíjense que ante una pregunta o un problema, ante el problema de investigación, siempre hay una respuesta cuando voy a utilizar dos variables. Por eso acá hay ejemplos de cómo sería la pregunta de investigación y cómo sería mi respuesta o mi hipótesis. Así que depende, obviamente, del tipo de estudio que puedo utilizar una pregunta determinada. Obviamente, si la pregunta es de tal manera, la respuesta tiene que ser de la misma forma como fue elaborada la pregunta. Si a mí me preguntan, ¿cuántos años tengo? No voy a decir, soy docente. Si me preguntan qué edad tengo que responder tantos años. Si me preguntan cuál es mi nombre, diré mi respuesta, mi nombre es así, ¿ya? Así que por eso tengan en cuenta cuando hagan una pregunta de investigación que la respuesta sea en función a esa pregunta. O sea que la respuesta es la hipótesis, ¿ya?